Hola, en el presente encuentro vamos a desarrollar la unidad 5 del programa analítico de Física 1, con la diferencia que en esta unidad está destinada para alumnos pertenecientes a las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química y la licenciatura de Biotecnología. No les corresponde el desarrollo de esta unidad para las carreras de zootecnista y de agronomía. El título de esta unidad tiene que ver justamente con lo que es el choque de partículas, por lo tanto vamos a comenzar haciendo un breve repaso para un caso particular de un choque de dos partículas, como se observa aquí en la pantalla. Observamos que una partícula que tiene una velocidad inicial, esta partícula que se desplaza con este vector velocidad de color rojo, en una línea horizontal, impacta con otro cuerpo, un cuerpo esférico, en este caso de color celeste, que se encontraba en reposo, y en este punto de contacto o de choque, y de acuerdo a la tercera ley de Newton, se producen dos fuerzas, acción y reacción, de tal manera que luego del impacto, ambos cuerpos, como observan aquí, se desplazan con velocidades finales diferentes, como así también en distintas direcciones. De acuerdo al análisis que nosotros oportunamente habíamos realizado, considerando el concepto de cantidad de movimiento, podemos llegar a decir que la variación de la cantidad de movimiento que se da para la partícula A, que es la que se encontraba en estado de reposo, vendrá dada por esta expresión matemática, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Puesto que el cuerpo A, es decir, el cuerpo celeste, se encontraba en estado de reposo, la cantidad de movimiento inicial es igual a cero, por lo tanto la expresión matemática de cantidad de movimiento queda reflejado por esta expresión matemática que ven ustedes acá. Por otra parte, la variación de la cantidad de movimiento para el cuerpo R, es decir, para el cuerpo de color rojo que se desplazaba horizontalmente, sí va a tener una variación de cantidad de movimiento provocado justamente por la variación entre la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. De acuerdo a la unidad anterior, nosotros habíamos dicho que la variación de la cantidad de movimiento estaba asociado a otro concepto que es el de impulsión. En este caso particular estamos hablando de la impulsión del cuerpo R. Esta expresión matemática la vemos reflejada de esta manera. A los efectos de efectuar una revisión podemos llegar a decir de que la impulsión es la fuerza aplicada en un cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, la fuerza que se produce justamente y que se encuentra animada cada uno de los cuerpos va a estar dada por esta expresión matemática, el cociente entre la impulsión que lleva dicho cuerpo respecto de lo que es el intervalo de tiempo transcurrido. Uno de los conceptos que interesa mucho cuando estamos hablando de cuerpos que impactan unos con otros es el concepto de centro de masa. Y para poder definir el centro de masa de un sistema de cuerpos o partículas que están interaccionando entre sí, vamos a decir que, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de n partículas, entendiendo por partículas a todo cuerpo que posee masas definidas en movimiento, nosotros podemos llegar a decir de que la cantidad de movimiento, y lo simbolizamos con la letra P minúscula, para este sistema va a ser igual al producto de la masa total del sistema por la velocidad total del mismo. Y acá surge un pequeño análisis. ¿Qué es lo que se entiende por velocidad del sistema de partículas? ¿Cómo se puede encontrar la velocidad de un sistema, sobre todo cuando estamos hablando de un conjunto de n partículas que se están desplazando en distintas direcciones y en distintos sentidos? Entonces podemos llegar a definir aquí el centro de masa como el punto que toda la masa del sistema se encuentra allí concentrado y que se mueve con una velocidad que es igual a la velocidad del sistema. Es decir, que el concepto de centro de masa está asociado a un punto. Y desde el punto de vista de la matemática, todos sabemos que cada punto
desde el plano queda definido por un par de coordenadas. Ese par de coordenadas en lo que es el movimiento queda definido por vectores posiciones. Vector posición X, vector posición Y, de tal manera que dichos valores me van a poder determinar cuál es el punto que se conoce con el nombre de centro de masa. Repasamos, si nosotros decimos que la velocidad de ese punto vendrá dado por la expresión matemática de cantidad de movimiento, esta velocidad del sistema, que no es otra cosa que la velocidad del centro de masa, al despejar de esta expresión matemática nos quedará que la velocidad del centro de masa es igual al cociente entre la cantidad total de movimiento del sistema respecto a lo que es la masa total del sistema que estamos analizando. Si nosotros entendemos que para poder definir un punto dentro de lo que es este análisis que estamos haciendo, es necesario que conozcamos los vectores posiciones que nos van a determinar las coordenadas de ese punto. Si nosotros llamamos a X el vector posición o una de las coordenadas de este punto, repito, llamado centro de masa, la velocidad para dicho valor de vector posición vamos a tener esta expresión matemática. La velocidad del centro de masa para valores instantáneos vendrá dada por una expresión matemática que lo hemos desarrollado en la unidad número 2. Es el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de un cociente incremental entre delta x y la variación de tiempo. Recordemos que delta x representa la variación de posición, en este caso el eje x. Es decir, de que cuando estamos hablando de la velocidad del centro de masa para el eje x, no tendremos más que decir que es la derivada de x respecto del tiempo. Y la cantidad de movimiento que vendrá dado justamente para este valor, si tenemos en cuenta y reemplazamos la velocidad en la expresión cantidad de movimiento, nos quedará esta expresión matemática que ustedes ven acá en la parte inferior de la pantalla. Es decir, que el vector posición X para determinar el centro de masa resultará del promedio de las masas de los vectores posiciones de cada partícula. Por lo tanto, podemos llegar a decir que este vector promedio de todas las posiciones de las n partículas representarán, por ejemplo, la sumatoria del producto de las masas de cada una de las partículas por sus respectivos vectores posiciones X, dividido justamente lo que es la masa total del sistema. Por lo tanto, estamos hablando de un vector posición X total que, si desarrollamos la expresión matemática anterior, arribaremos, en el caso de un sistema que contiene dos partículas, vamos a tener esta expresión matemática que ven ustedes acá. En el denominador lo que efectuamos es la sumatoria de los productos de las masas por sus respectivos vectores posiciones, y en el denominador tenemos la masa total del sistema, en este caso para dos partículas. Hablando de la interacción que se da para un sistema de n partículas, resulta interesante algo que habíamos desarrollado anteriormente, que es la cantidad de movimiento para un choque elástico. En el choque elástico, recordemos que la cantidad de movimiento antes y después del impacto se conserva. Por lo tanto, si nosotros consideramos estas dos esferas como cuerpos perfectamente elásticos que se encuentran animados de dos velocidades iniciales y que, como observamos aquí, por encontrarse uno en la trayectoria del otro, en un instante dado se va a generar un choque. Lo que nosotros establecemos justamente para este principio de conservación de la cantidad de movimiento es a través de una expresión matemática, como observamos aquí en la parte inferior de la pantalla. Es decir, en este primer miembro de esta ecuación vamos a tener la cantidad de movimiento del sistema con sus respectivas velocidades antes del choque. Es decir, la variación de la cantidad de movimiento antes del choque va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de las partículas después del choque.
Por lo tanto, cabe destacar que en el segundo miembro las velocidades serán las velocidades finales de cada una de las partículas que tienen después del impacto. Si estamos hablando de una variación de cantidad de movimiento, estamos hablando de una variación de velocidad. Por lo tanto, si vinculamos este concepto a lo que es el principio de conservación de la energía mecánica en este caso particular vendrá dada justamente por las variaciones de las energías cinéticas. Es decir, vamos a utilizar el concepto de energía cinética para tener en cuenta las dos partículas, en este caso dos esferas, que colisionan y se produce un choque elástico. ¿Qué es lo que se va a conservar? Se va a conservar la energía mecánica, que en este caso particular coincide con la energía cinética. En esta expresión matemática que vemos acá, en el primer miembro vamos a tener la variación de la energía cinética de las dos partículas con sus velocidades iniciales y en segundo lugar la variación de la energía cinética producto del impacto con las velocidades finales que tienen cada una de las partículas. Por lo tanto, si representamos gráficamente las distintas magnitudes que suceden cuando dos cuerpos, en este caso dos cuerpos esféricos, colisionan entre sí, podemos identificar estas magnitudes vectoriales. La magnitud vectorial cantidad de movimiento para cada una de las partículas lo representaríamos de esta manera. La cantidad de movimiento P1 para la cantidad de movimiento del cuerpo de color rojo y la cantidad de movimiento P2 con su vector respectivo para el cuerpo de color amarillo. A su vez, con el vector de color verde representamos la cantidad de movimiento total del sistema. Y en este punto, como ven ustedes acá, de color azul, por el concepto que habíamos desarrollado anteriormente, vamos a representar el concepto de lo que es centro de masa. Es decir, el centro de masa va a representar ese punto donde comúnmente estamos hablando la velocidad de todo el centro de masa, es decir, del sistema, va a tener un valor definido y característico y que para nuestro caso particular de la figura que estamos teniendo aquí queda representada justamente por este vector que ven ustedes acá que dice velocidad C sub m. La velocidad del centro de masa que, repito, es este vector que ven ustedes acá de color rojo y que se encuentra ubicado en la parte central. De esta manera podemos diferenciar justamente magnitudes netamente vectoriales que van acompañados justamente de lo que es este punto que representa el centro de masa. Si nosotros tenemos en cuenta que en un choque elástico se conserva la cantidad de movimiento como así también la energía, podemos vincular ambas ecuaciones a través de este procedimiento matemático que vamos a hacer a continuación. Es decir, en la primera ecuación que observamos en la pantalla, lo único que tenemos que identificar es justamente la conservación de la energía. Como ven ustedes acá, en este primer miembro tenemos la variación de la energía cinética antes del impacto y la variación de la energía cinética después del impacto. Este coeficiente 2 que tenemos aquí, propio de lo que es la variación de la energía cinética, podemos simplificar teniendo en cuenta que aparece en ambos miembros precedidos por el mismo signo y con la misma operación cociente. Si además consideramos que la cantidad de movimiento se mantiene constante, podemos expresar dicho principio a lo que es esta segunda ecuación que estoy señalando aquí. Es decir, la cantidad de movimiento antes del impacto, característica propia de las velocidades iniciales, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto para todo el sistema, propio de las velocidades finales variables que van a tener cada uno de los cuerpos. Esta variación va a permanecer constante. Es por eso que si nosotros vinculamos las dos ecuaciones anteriores, en donde fíjense, utilizando justamente la operación matemática para el principio de conservación de la energía, en donde agrupamos en el primer miembro la variación de la energía cinética para la partícula 1 y sacando de factor común la masa de dicha partícula,
vamos a agrupar en el segundo miembro la variación de la energía cinética para la partícula 2. Por supuesto, sacando el factor común, la masa de dicha partícula. A esta expresión matemática la vamos a llamar expresión matemática 1, es decir, variaciones de las energías cinéticas agrupadas en el primer miembro para la partícula 1 y en el segundo miembro para la partícula 2. Si además tenemos en cuenta que, de acuerdo a lo que establece la conservación de cantidad de movimiento, vamos a proceder prácticamente de la misma manera. Fíjense, en esta ecuación que hemos llamado 2, en el primer miembro, ¿qué es lo que hacemos? Es representar la variación de la cantidad de movimiento para la partícula 1 y en el segundo miembro la variación de la cantidad de movimiento para la partícula 2. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado factor común sus respectivas masas. Esta expresión matemática la vamos a llamar expresión matemática 2. Como ven ustedes aquí, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2, prácticamente tenemos factores muy idénticos como son las variaciones de velocidades y las masas respectivas de los cuerpos. Por lo tanto, si efectuamos prácticamente un artificio matemático entre las ecuaciones 1 y 2, efectuando la operación cociente entre cada una de ellas, arribamos a una expresión matemática en donde las masas desaparecen, se simplifican, quedando agrupadas, como ven ustedes acá, las velocidades de los cuerpos en el primer miembro, velocidades iniciales y finales del cuerpo 1, y en el segundo miembro, las variaciones de velocidades finales e iniciales del cuerpo 2. Si efectuamos un reordenamiento de velocidades de tal manera que en el primer miembro vamos a agrupar la variación de velocidades de ambos cuerpos antes del impacto, por eso es que observan ustedes aquí los valores de velocidades iniciales de ambos cuerpos, y en el segundo miembro agrupamos las variaciones de velocidades para los cuerpos en un instante posterior al impacto, arribamos a una expresión matemática en donde se tienen en cuenta velocidades relativas antes y después del choque. Esta ecuación es lo que permite también identificar a un choque perfectamente elástico, donde además de conservarse la cantidad de movimiento, se mantiene constante la variación de energía cinética. Es decir, este es un término en donde permiten asociarse a las velocidades antes y después del impacto para dos cuerpos netamente elásticos. Surge de aquí el análisis de un coeficiente que se denomina coeficiente de restitución, un parámetro característico para los choques de cuerpos. Este coeficiente de restitución permite analizar la relación de velocidades de un cuerpo respecto de otro. Justamente por lo que hacemos es dividir justamente las variaciones de velocidades del cuerpo 2, por ejemplo, antes y después del impacto, y en el denominador tenemos las variaciones de velocidades del cuerpo 1 antes y después del impacto para un estado inicial. Este cociente es lo que se conoce con el nombre de coeficiente de restitución, siendo el coeficiente de restitución para un choque elástico igual a 1. Recordemos entonces, lo que hacemos para definir al coeficiente de restitución es las variaciones de velocidades finales entre dos cuerpos respecto de lo que es las variaciones de velocidades iniciales de esos dos cuerpos antes del choque. Para un choque perfectamente elástico, este coeficiente de restitución debe ser igual a 1. Por supuesto que para el caso de choques que no son elásticos, este coeficiente de restitución tiene sus variaciones, y eso es lo que ocurre muchas veces en la vida cotidiana. Para eso he elaborado este cuadro en donde lo que hacemos es incorporar otros valores para choques que no son elásticos. Entonces, a modo de revisión, podemos llegar a decir que este coeficiente E será 1 cuando el choque es perfectamente elástico.
será menor que 1, es decir, comprendido entre 0 y 1 para choques inelásticos o también llamados plásticos. Y en el caso que el coeficiente de restitución fuera mayor que 1, es lo que comúnmente se le denomina choque explosivo, en donde se da en ciertos casos particulares, en donde se producen, por ejemplo, reacciones químicas internas entre moléculas que componen un cuerpo. Entonces, producto de esa explosión, determina justamente lo que es un choque para un caso particular de coeficiente de restitución mayores que 1. De esta manera damos por concluido la unidad número 5.